Muy bien, hoy analizaremos el modelo de la curva de Laffer. Ciertamente es un modelo bastante interesante, por lo cual voy a proceder un poco a hacer una gráfica en la cual pretenderemos ciertamente darle un toque práctico a este modelo, pues eh, en muchas, eh, en muchas cuestiones o muchas situaciones hay confusiones respecto al criterio de eh, elevar o no la tasa impositiva. Por eso Laffer traza una curva. Aquí voy a hacer un poco el eje cartesiano, el eje de la abscisa. Primeramente, este eje lo vamos a denominar tasa impositiva. Y el siguiente eje lo vamos a denominar, que es la ordenada, es la tasa, perdón, la recaudación tributaria, ¿sí? Aquí es tasa impositiva y aquí es recaudación tributaria. ¿Qué es lo que sostiene Laffer? Ciertamente él establece una suerte de relación positiva por un tiempo entre los impuestos y la recaudación. Es decir, y atiendan bien un poquito aquí con el gráfico que les voy a mostrar. Aparentemente, según Laffer, si la tasa impositiva quizá es de 10%, coloco aquí un porcentaje, y es del 10% en un país no afecta en mayor medida, según manifiesta él, ¿verdad? Si la tasa impositiva ya sube al 20%, empieza a ser preocupante. Y acá voy a exagerar y voy a colocar ya el 40% de impuestos. Nosotros recordemos que en IVA pagamos el 10%, ¿cierto? En impuesto a la renta personal también 8% y después 10%. Pero en países donde el tipo impositivo es excesivamente alto, ocurre una situación realmente un poco compleja. Pues voy mostrando un poquito aquí. Voy mostrando un poquito aquí. Como forma de campana, empiezan a subir los impuestos y empieza a subir también la recaudación tributaria. Pero luego hace una suerte de arqueo y vemos que la recaudación baja. Es decir, el 10% no hay problema y el 20% tampoco hay problema. Hasta fíjense, un poco por debajo del 40% llega a nuestro pico, ¿sí? Y es como que el nivel de recaudación, vamos a suponer que acá fue de 10. Acá 20. ¿Sí? Y ciertamente va retrocediendo, como podemos apreciar aquí, hasta ir en baja. Es decir, al comienzo recaudamos y después va en baja nuestra tasa tributaria. Es decir, y aquí lo que quiero un poquito de que se pueda entender, en la medida, en la lección 1 es a medida que los impuestos aumentan, la recaudación aumenta. Ahora, el segundo principio de Laffer es si el aumento impositivo es excesivo, la recaudación empieza a descender.
¿sí? ¿Cuáles son los factores? ¿Sí? Quiero que dejar bien en claro aquí. ¿Cuáles son los factores? El primer factor aquí es, el primero es evasión tributaria. Es decir, si el tipo impositivo es demasiado elevado, no va a haber una motivación para seguir pagando. Entonces, la mayoría de las personas probablemente lo que hagan es dejar de pagar. Sí, directamente, esa es la cuestión. Se fomenta la evasión. De repente un 40% de impuestos, prácticamente como decimos, cerremos el boliche, cerremos el negocio. Ya no nos conviene. El segundo, si de repente los controles son muy fuertes y no se puede evadir, entonces lleva al cierre de la empresa. Es decir, no hay motivación y probablemente haya un efecto migración. Que es lo que, en definitiva, si se fijan nomás en las empresas agropecuarias que se instalan del Brasil a Paraguay, vienen de la mano por la flexibilidad tributaria, es decir, les atrae la tasa impositiva baja y flexible que se cobra en Paraguay, y como en el Brasil hay muchos controles y la tasa impositiva es muy elevada, creo que está cerca de en torno justamente del 40%, entonces directamente la recaudación es menor allá porque lo que hacen los empresarios en el sector agrícola especialmente es migrar. Es decir, hay un efecto cadena que produce finalmente que no se invierta. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta que justamente plantea la AFER, ¿verdad? Y hay solamente una cuestión realmente que una economía puede hacer, que es determinar y analizar una tasa impositiva acorde al nivel de crecimiento económico. Entre paréntesis, pongo PIB. Es decir, si la economía ha crecido considerablemente, entonces vale la pena eventualmente elevar los tipos impositivos. Pero si la economía no ha experimentado un crecimiento sumamente importante, entonces, o en situaciones de crisis o pandemia. Entonces allí es un poco el problema que puede realmente llegar a presentarse, ¿verdad? Esta es un poco la explicación que nos regala un poco este pensador Laffer y que en definitiva hoy es estudiado ¿para qué? Para todo tipo de política fiscal, ya sea expansiva, contractiva, buscando de esa manera armonizar los tipos impositivos en el mercado, ¿verdad?